Un magnate millonario, arrogante y consumido por el orgullo, planeaba algo atroz contra su propio caballo. Se sentía traicionado, aunque el animal no hubiese hecho más que comportarse como un ser inocente e incomprendido. Cegado por su ira, el hombre encerró al noble animal en el establo y, sin un atisbo de remordimiento, prendió fuego al lugar. Atrapado entre vigas que crujían y el rugido implacable de las llamas, el caballo lanzó un último relincho, desesperado, desgarrador, como una súplica al cielo. El fuego avanzaba sin piedad. Cuando todo parecía perdido, cuando el destino parecía sellado, ocurrió algo completamente inesperado. Algo milagroso. Algo que lo cambiaría todo para siempre. Pero antes. Si tú, como nosotros, amas a los animales y sus historias conmovedoras, suscríbete al canal para no perderte ni una sola de estas emociones. Gracias por estar aquí. Ahora sí, volvamos a nuestra historia. El sol apenas comenzaba a asomarse en el horizonte cuando los cascos de Aurora tocaron por primera vez el suelo de la hacienda. La yegua, de un pelaje marrón brillante como el cobre bajo la luz matinal, sostenía la cabeza en alto con un porte imponente. Sus ojos, grandes y expresivos, escaneaban con alerta cada rincón de su nuevo entorno. A pocos metros, Víctor Montenegro, trajeado con la perfección de quien nunca permite una arruga en su imagen, observaba al animal con una mirada filosa y desconfiada. Había algo en el comportamiento de la yegua que lo inquietaba profundamente, aunque no lograba explicarlo con claridad. Así que este es el regalo de Teodoro Martínez, murmuró con una mueca irónica, ajustándose el saco de diseñador. Siempre tan teatral. El empresario rival le había enviado a Aurora como parte de un acuerdo millonario, asegurando que era uno de los ejemplares más valiosos de su casta. Pero Víctor no creía en favores desinteresados. Ni en caballos con miradas tan humanas. Mientras él rodeaba a la yegua con la mirada crítica de quien evalúa una mercancía, desde el rincón del establo, semi-escondida tras una columna de madera, Lucía lo observaba con ojos grandes de fascinación. La niña, hija del caballerango Juan, tenía apenas 10 años y debería estar ayudando a su padre con las tareas matutinas, pero algo en la recién llegada la había hipnotizado. Aurora tenía una nobleza serena, una dignidad silenciosa que parecía no caber entre aquellas paredes de madera. Comiencen el entrenamiento de inmediato, ordenó Víctor con voz cortante. La quiero lista para las carreras en 3 meses, o menos. El jefe de entrenadores, un hombre curtido por los años llamado Carlos, vaciló un segundo. Señor Montenegro, quizá sería prudente dejar que se adapte primero. Es un entorno nuevo. A usted se le paga para entrenar, no para opinar, lo interrumpió Víctor con frialdad glacial. Sus miradas se cruzaron fugazmente. Y en ese instante, Lucía sintió algo inexplicable, una conexión invisible entre ella y Aurora, un entendimiento silencioso, más fuerte que cualquier palabra. En las semanas siguientes, la yegua se convirtió en un desafío que rayaba en lo imposible. Se negaba a obedecer, se encabritaba si alguien intentaba montarla y, en ocasiones, simplemente permanecía inmóvil, como una estatua viva de rebeldía. Víctor Montenegro no tardó en enfurecerse. Cada reporte de fracaso avivaba su desprecio. Pero Lucía veía otra cosa. En las horas tempranas del amanecer, mientras ayudaba a su padre con la alimentación de los caballos, notaba cómo Aurora se comportaba diferente. Cuando ella se acercaba, la yegua se aproximaba con cautela, incluso permitía que Lucía la acariciara brevemente. Ella no es rebelde, papá, le dijo una mañana, mientras distribuía heno. Está asustada. Mira cómo tiembla cuando los entrenadores se acercan con los arneses. Juan la observó en silencio, con una mezcla de orgullo y preocupación en los ojos. Tienes un don con los caballos, hija mía. Pero ten cuidado, al patrón no le gusta que se metan en sus asuntos. Una tarde especialmente tensa, tras otro intento fallido de entrenamiento, Víctor llegó inesperadamente a la hacienda. Lucía, oculta en su escondite favorito cerca de la columna, lo vio hablando en voz baja con un hombre desconocido. No alcanzaba a oírlo todo, pero la expresión en su rostro helaba la sangre. Teodoro Martínez cree que puede burlarse de mí, decía Víctor, los dientes apretados. Me mandó esta yegua inútil solo para humillarme. Pero le voy a enseñar una lección. Lo resolveré de un modo que nadie olvidará.
El corazón de Lucía latía como un tambor. Había algo escalofriante en la mirada de su patrón. Esa noche, tumbada en su cama en la modesta casa de los empleados, no pudo dormir. La imagen de Aurora, su mirada asustada, las palabras sombrías de Víctor, todo giraba en su mente como un mal presagio. Lo que ella aún no sabía era que sus peores temores estaban a punto de volverse realidad, y que el destino de Aurora, y el suyo propio, estaba a punto de cambiar para siempre. A la mañana siguiente, una niebla espesa, poco común en esa época del año, cubría los campos. Lucía llegó más temprano que de costumbre, avanzando con pasos suaves sobre el césped húmedo. Encontró a Aurora inquieta en su pesebrera, las orejas en movimiento constante, como si percibiera sonidos que nadie más notaba. «Buenos días, preciosa», susurró la niña con ternura, acercándose lentamente. La yegua, al reconocer la voz, se relajó. Era siempre así, un delicado ritual de confianza que crecía un poco más cada día. Mientras cepillaba con cuidado su crin, Lucía notó algo que hasta entonces había pasado desapercibido, unas pequeñas cicatrices, casi invisibles, cerca de la base del cuello. Al rozarlas suavemente con los dedos, Aurora se estremeció. «¿Qué te hicieron antes de llegar aquí?», murmuró Lucía, con un nudo en el pecho. Como si comprendiera la pregunta, Aurora bajó la cabeza y apoyó el hocico en la mano de la niña. Fue un instante de conexión profunda, interrumpido por la llegada de doña Amelia, la cocinera de la hacienda, que siempre llegaba temprano a preparar el desayuno de los peones. «Niña, ¿tú por aquí tan temprano?», preguntó la mujer, acercándose con cautela. «¿Tu padre sabe que estás aquí?». Lucía respondió con una mentira piadosa, pero no apartó la mirada de las marcas en el cuello de Aurora. Amelia, percibiendo su inquietud, se acercó para observar más de cerca. «Ah, así que encontraste las cicatrices», dijo con un suspiro cargado de antiguos dolores. «Sabes, yo conocía a Aurora desde antes de que viniera a esta hacienda». Los ojos de Lucía se agrandaron. Lo que Amelia estaba a punto de contarle no solo explicaría las marcas, sino que abriría la puerta a una historia aún más oscura, y más poderosa de lo que jamás imaginó. Amelia observó a su alrededor con cautela, asegurándose de que no hubiese nadie cerca, y entonces bajó la voz, como si lo que iba a decir fuese un secreto peligroso. «Mi hermana trabajó durante años en la hacienda de Teodoro Martínez», confesó en tono sombrío. «Conoció a Aurora desde que era una potranca. Nació allá, entre los mejores ejemplares que jamás hayan tenido. Era una promesa brillante». Al oír su nombre, Aurora pareció estremecerse levemente, como si entendiera que estaban hablando de ella. Se movió inquieta dentro de su pesebrera, sus orejas agitándose nerviosamente. «¿Qué le pasó?», preguntó Lucía en voz baja, aunque parte de su alma temía con fuerza la respuesta. «Se rebeló», dijo Amelia con pesar, clavando la vista en un punto distante, como si pudiera ver el pasado a través de la neblina del recuerdo. Cuanto más intentaban domarla, más se resistía. No respondía ni al látigo ni a las amenazas. Un día, durante una sesión particularmente cruel, lanzó al entrenador al suelo. El hombre se quebró el brazo. Lo despidieron, claro, pero el daño ya estaba hecho. Lucía sintió un nudo formarse en su garganta. Las palabras de Amelia explicaban tanto, el miedo en los ojos de Aurora cada vez que veía los arneses, su desconfianza ante los extraños, su negativa a dejarse montar. «¿Entonces por eso el señor Martínez la envió para acá?», preguntó, con los ojos muy abiertos, sintiendo que las piezas del rompecabezas finalmente encajaban. «Negocios, mi niña», suspiró Amelia, con amargura. «En este mundo cruel, los caballos no son vistos como seres vivos, sino como propiedad. Si no sirven, se desechan. Así de simple, y así de injusto». Un ruido lejano de puertas abriéndose interrumpió el momento. Los primeros empleados comenzaban a llegar a la hacienda. Amelia posó una mano en el hombro de Lucía y la apretó con dulzura. «Debo ir a preparar el café, pero, Lucía», vaciló, mirándola con gravedad, «ten cuidado. El señor Montenegro no es conocido por su compasión ni por su paciencia». Lucía asintió, viendo cómo la cocinera se alejaba lentamente. Luego volvió la mirada hacia Aurora. La yegua la observaba con esos ojos oscuros e inteligentes,
como si compartieran un pacto silencioso, un lazo invisible. Te lo prometo, susurró Lucía, acariciando el suave hocico del animal. No dejaré que nadie te haga daño de nuevo. Lo que no sabía era que, en ese mismo instante, en su lujoso despacho en la casona, Víctor Montenegro sostenía una llamada telefónica que cambiaría el destino de todos. Su voz, fría como el acero y tan cortante como una hoja de navaja, resonaba en la penumbra. No me importa cómo lo hagas, pero quiero a esa yegua fuera de mi vista antes del fin de semana. Y recuerda, debe parecer un accidente. La jornada transcurrió con una tensión inusual. Lucía, más alerta que nunca, notó una extraña actividad en la hacienda. Hombres que jamás había visto antes iban y venían, intercambiando miradas y palabras en voz baja con Montenegro. Sus ojos furtivos se dirigían constantemente hacia los establos. Juan, su padre, también parecía más inquieto de lo habitual. Durante la cena, apenas tocó la comida. Sus ojos estaban clavados en la ventana, como si esperara que algo terrible se materializara en cualquier momento. Papá, dijo Lucía, empujando con desgano los vegetales de su plato. ¿Crees que el señor Montenegro va a vender a Aurora? Juan dejó el tenedor con cuidado sobre la mesa, escogiendo sus palabras con cautela. Hija, no siempre las cosas son lo que parecen. A veces la gente toma decisiones difíciles por razones que no comprendemos. Pero Aurora no merece ser castigada, exclamó Lucía, conteniendo las lágrimas. Ella ya ha sufrido demasiado. Baja la voz, la interrumpió Juan con rapidez, mirando nervioso hacia la ventana. Sabes bien que aquí, hasta las paredes se escuchan. Y no podemos meternos en los asuntos del patrón. No sin consecuencias. Aquella noche, Lucía no lograba conciliar el sueño. Daba vueltas en su cama, el corazón latiéndole con fuerza. Las palabras de Montenegro seguían resonando en su mente como un eco oscuro. Cerca de la medianoche, un ruido sordo la hizo sentarse de golpe. Voces apagadas, el ronco motor de vehículos acercándose a la hacienda. Se levantó y corrió hacia la ventana. A través de la cortina, vio 3 camionetas oscuras estacionadas junto al establo principal. Varios hombres se movían sigilosamente, cargando bultos que ella no alcanzaba a distinguir. Un olor extraño, acre y químico, le quemó la nariz. Entonces lo vio. Miguel, el capataz de confianza de Víctor, daba instrucciones rápidas con gestos urgentes. Asegúrate de que parezca un cortocircuito, dijo con voz baja pero firme. El jefe quiere que todo parezca accidental cuando el fuego comience. ¿Fuego? La palabra golpeó a Lucía como una bofetada. ¿Iban a quemar el establo, con Aurora dentro? Su cuerpo entero comenzó a temblar. Se deslizó por el suelo con sigilo, acercándose un poco más. Uno de los hombres pasó tan cerca que tuvo que contener la respiración y tirarse entre los arbustos. ¿Y los otros caballos? Preguntó alguien en voz baja. El seguro cubre todo, respondió Miguel sin titubear. Además, será más creíble si se pierden varios. Nadie sospechará si parece una tragedia completa. Lucía ahogó un sollozo con la mano. No era solo Aurora. Planeaban sacrificar a todos los caballos. El pánico la envolvió. Pensó en correr a despertar a su padre, pero sabía que no había tiempo. Por lo que había escuchado, todo sucedería esa misma noche. Ella era la única que lo sabía. La única que podía hacer algo. ¿Pero qué podía hacer una niña de apenas 10 años frente a hombres decididos a cometer una atrocidad? Fue entonces cuando oyó el relincho. Suave, quebrado, como un lamento. Aurora. Ella también presintió el peligro. Fue en ese instante, bajo la negrura de una noche que parecía contener la respiración, que Lucía supo que no podía quedarse inmóvil. No importaba el miedo. No importaba su edad. No podía permitir que la oscuridad triunfara. Con el corazón desbocado, latiendo como un tambor de guerra, Lucía se puso en pie. Y corrió. Moviéndose entre las sombras como un susurro de viento, Lucía comenzó a tramar un plan desesperado. No había tiempo que perder. Necesitaba encontrar la manera de sacar a Aurora y a los otros caballos antes de que fuera demasiado tarde. Mientras observaba a los hombres de Miguel esparciendo un líquido oscuro por el suelo del establo, un olor penetrante, químico y abrasivo se apoderaba del ambiente.
Lucía apretó los dientes. Conocía cada rincón de ese lugar como la palma de su mano. Años de ayudar a su padre le habían dado no solo experiencia, sino un mapa mental que ahora se convertía en su única esperanza. En la parte trasera del establo había una antigua puerta de servicio, usada casi en secreto para transportar heno y otros suministros. Pocos sabían de su existencia. Si lograba llegar hasta allí sin ser vista, tal vez podría empezar a liberar a los caballos antes de que las llamas lo devoraran todo. El problema era que 3 hombres montaban guardia cerca de la zona. Lucía respiró profundamente, recordando las palabras de su madre, aquellas que tantas veces la reconfortaron cuando era niña. Cuando el miedo toque la puerta, deja que el coraje sea quien abra. Con movimientos silenciosos y calculados, recogió algunas piedras del suelo. Había visto ese truco en una película vieja, crear una distracción para desviar la atención. Reuniendo toda su valentía, lanzó la primera piedra tan lejos como pudo, en dirección opuesta al establo. El chasquido seco del impacto rompió el silencio nocturno. ¿Qué fue eso?, preguntó uno de los hombres. Nervios. Ve a revisar, ordenó otro. No podemos permitir que alguien ande husmeando por aquí. 2 de ellos se alejaron, sus pasos apresurados. Lucía aprovechó el momento y, agachada como un pequeño animal salvaje, corrió hacia la puerta trasera. Sus manos temblaban tanto que apenas podía insertar la llave que llevaba colgada del cuello, regalo de su padre para emergencias, como él decía. El olor del combustible quemaba sus ojos y garganta apenas cruzó el umbral del establo. Los caballos estaban inquietos, resoplando con nerviosismo y golpeando con los cascos el suelo, presintiendo el desastre. Aurora, en particular, se movía de un lado a otro, sus ojos brillando con terror en la penumbra. Tranquilos, amigos, ya los saco de aquí, susurró Lucía, acercándose con cautela a la primera pesebrera. Con dedos veloces, comenzó a soltar los cerrojos uno por uno. Años de práctica la habían convertido en una experta. Aunque asustados, los caballos parecían comprender que podían confiar en ella y se mantenían quietos bajo su presencia. Pero justo cuando alcanzó la pesebrera de Aurora, un resplandor anaranjado iluminó el cielo desde la entrada principal. El fuego había comenzado. Las llamas rugían con una rapidez aterradora, y el humo empezó a expandirse en densas espirales que descendían como serpientes sobre sus cabezas. «Vamos, Aurora», imploró Lucía, luchando con el cerrojo que parecía sellado por la propia voluntad del destino. «Por favor, coopera conmigo». El pánico se apoderó del establo. Algunos caballos huían por la puerta trasera, otros estaban paralizados por el miedo, negándose a moverse. El calor aumentaba con cada segundo y el techo comenzaba a crujir. Finalmente, el cerrojo cedió con un chirrido metálico. Aurora salió de la pesebrera, pero en vez de correr hacia la libertad, se quedó junto a Lucía, como si entendiera que aún quedaban vidas por salvar. «Tienes que irte», gritó Lucía, empujándola hacia la salida. En ese instante, una viga en llamas cayó violentamente, bloqueando parcialmente el camino. El humo era ahora sofocante, y Lucía tosía sin control, sus ojos lagrimeando y su cuerpo flaqueando. Pero entonces sintió algo increíble, el hocico de Aurora la empujaba con dulzura, guiándola lejos del peligro. Juntas, la niña y la yegua avanzaron, buscando un escape entre el infierno ardiente. El establo entero parecía gemir, como si cada tabla y cada clavo sintieran el dolor de la destrucción. Afuera, los gritos de los hombres se mezclaban con los relinchos de los animales atrapados. «Allí», exclamó Lucía, señalando una pequeña abertura en la pared lateral. Era un estrecho conducto de ventilación, normalmente ignorado, pero tal vez lo suficientemente grande como para pasar. Con las últimas fuerzas que le quedaban, comenzó a arrancar las tablas. Aurora, como si entendiera cada gesto, la ayudaba, empujando con fuerza las maderas sueltas. Las llamas rugían más cerca, y el techo crujía bajo el peso de su propia destrucción. Con un esfuerzo final, lograron abrir la salida. Una bocanada de aire fresco irrumpió en el interior, trayendo un momento fugaz de esperanza. Lucía guió a Aurora hacia la abertura. «Vamos, Aurora. Corre. Yo estoy justo detrás», prometió con voz ronca. La yegua vaciló, pero al fin avanzó.
En ese momento, un estruendo ensordecedor sacudió el establo, parte del techo se desplomó, lanzando chispas y brasas ardientes por todas partes. Lucía se arrojó hacia adelante, cruzando la abertura en un salto desesperado, y sintió unas manos firmes sujetarla. «Lucía», gritó Juan, su padre, arrastrándola lejos del incendio. «Dios mío, ¿qué estabas haciendo ahí dentro?» Antes de que ella pudiera responder, Aurora emergió tras ellas, jadeante, cubierta de hollín pero viva. A su alrededor, los caballos liberados corrían por los campos, aún asustados, pero a salvo. «Los bomberos están en camino», dijo una voz conocida. Era doña Amelia, llegando con mantas y una botella de agua. «Niña, pudiste haber muerto». Lucía tomó el agua con manos temblorosas. Su rostro estaba ennegrecido por el hollín, sus brazos ardían con quemaduras pequeñas, pero nada de eso importaba. Lo había logrado. Aurora estaba a salvo. A lo lejos, las sirenas cortaban la oscuridad como una promesa. Los camiones llegaron, y los bomberos se desplegaron con rapidez para combatir las llamas que consumían el establo. «¿Dónde está Miguel?», preguntó Lucía de pronto, su voz todavía rasgada por el humo, pero ahora cargada de determinación. Juan frunció el ceño, sus ojos volviéndose hacia el horizonte, donde las sombras aún escondían la verdad. Porque lo que acababa de suceder no era el final, sino apenas el comienzo. «Testa, el capataz, no lo he visto por aquí», respondió Juan con el ceño fruncido. Pero antes de que Lucía pudiera decir algo más, una voz potente cortó el aire como un rayo seco en una noche sin lluvia. ¿Qué demonios ocurrió aquí? Era Víctor Montenegro. Había llegado. Su imponente figura emergió entre los restos humeantes, el rostro tensado en una máscara de furia apenas contenida. Sus pasos resonaban firmes sobre la tierra húmeda, y su mirada se posó, incrédula y amenazante, sobre la yegua. «¿Cómo es posible que esa yegua esté suelta?», espetó, los ojos ardiendo de ira. «Exijo una explicación». Doña Amelia, sin dudar, se adelantó y se colocó frente a Lucía como una madre protectora. «Su hija salvó a los caballos, señor Montenegro», dijo con voz firme. «Es una heroína, lo quiera usted admitir o no». Víctor clavó la vista en la niña, y por un breve instante, un destello fugaz cruzó su mirada. Miedo, quizás. Pero en un abrir y cerrar de ojos, su rostro volvió a endurecerse. «¿Heroína?», se burló, con una risa seca, sin un ápice de humor. «No, señora. Es solo una niña insensata que podría haber muerto. Y ahora me ha costado un establo entero». «No fue un accidente, señor», dijo Lucía, con una voz sorprendentemente firme. «Fue Miguel. Él y los hombres que usted envió». El silencio que siguió a sus palabras fue denso, casi insoportable. Juan intentó sujetarla del hombro, como pidiéndole que se callara, que no fuera tan lejos. Pero ya era demasiado tarde. La verdad había sido dicha, y no había vuelta atrás. Víctor Montenegro avanzó con paso lento, cada movimiento calculado. Su silueta recortada contra las llamas aún visibles proyectaba una sombra larga y amenazante sobre la niña. «Ten cuidado con lo que dices, muchacha», gruñó con voz baja y peligrosa. «Las acusaciones sin pruebas pueden tener consecuencias, muy serias». Entonces, justo en ese momento de tensión extrema, un bombero se acercó con paso apurado. «Señor, encontramos algo que necesita ver», dijo, extendiendo varios recipientes chamuscados. Víctor los observó. Su rostro, por primera vez, palideció. «Esto es combustible». El bombero levantó uno de los envases. «El incendio fue provocado. Tendremos que iniciar una investigación formal». Aurora, que hasta entonces había permanecido al lado de Lucía, dio un paso al frente. Sus patas dejaron huellas claras en el barro mezclado con cenizas, un patrón único que narraba una verdad silenciosa. Víctor miró esas huellas, luego a la yegua, y por último a la niña, su rostro transformado en una máscara de cálculo frío. Planeaba su próxima jugada, eso era evidente. Lucía sostuvo la mirada, sin retroceder. A su lado, Aurora permanecía firme, como una guardiana de carne y hueso. Sabía, con cada fibra de su ser, que aquella batalla no había terminado. No. En realidad, apenas comenzaba.
La mañana siguiente amaneció bajo un cielo plomizo. Las nubes se arrastraban pesadamente, como si el mismo firmamento lamentara lo ocurrido. El aire olía a ceniza y a promesa de lluvia, mientras los peritos forenses se movían entre los escombros calcinados, buscando respuestas entre las ruinas. Lucía observaba todo a distancia. Sentada en un viejo columpio colgado de un árbol que su padre había adaptado años atrás, balanceaba lentamente sus piernas. En sus brazos, aún adoloridos por quemaduras leves, brillaban curitas puestas con esmero por doña Amelia. Aurora pastaba a unos metros de ella, pero nunca se alejaba demasiado, como si entendiera que ahora su lugar era junto a la niña. Señorita Lucía, la voz suave del comandante Santos interrumpió el silencio. ¿Podría contarme exactamente qué fue lo que vio anoche? El hombre, de mediana edad, tenía ojos bondadosos y llevaba lentes de aro dorado. Su presencia transmitía calma. Comandante, mi hija ha pasado por mucho, intervino Juan, que se encontraba cortando el césped cercano. Lo comprendo, señor Juan. Pero lo que ella sabe podría ser crucial, respondió el comandante con paciencia. Es posible que su hija sea la testigo clave de todo esto. Lucía se enderezó en el columpio. Sintió el peso del deber cayendo sobre sus hombros infantiles, pero no dudó. Con voz clara, comenzó a narrar lo ocurrido, las frases sospechosas, los hombres desconocidos, las palabras de Miguel sobre hacer que pareciera un accidente. El comandante tomaba nota sin interrumpir. Pero cuando Lucía mencionó el nombre de Víctor Montenegro, su gesto cambió. Las cejas se alzaron. ¿Está completamente segura de lo que oyó, jovencita? Sí, señor. Sus ojos encontraron los del comandante sin apartarse un instante. ¿Y hay algo más? Se levantó del columpio y caminó hacia Aurora. La yegua la siguió sin resistencia, como si supiera a dónde se dirigían. Lucía la condujo hasta un sector cerca del establo quemado, donde las marcas de cascos aún eran visibles en el barro ennegrecido. Mire, comandante. Aurora pisó aquí cuando huíamos. Y estas manchas oscuras en la tierra, señaló, son del líquido inflamable que usaron. Están en cada lugar por donde ella pasó. El comandante se agachó y examinó detenidamente el terreno. Su expresión cambió, iluminándose con una mezcla de sorpresa y respeto. Impresionante. Tiene un ojo agudo, señorita Lucía. Fue entonces cuando un automóvil de lujo llegó al lugar. Víctor Montenegro descendió con porte altivo, acompañado por un hombre de traje y portafolio de cuero. Comandante Santos, saludó Víctor con una sonrisa forzada. Este es el doctor Ricardo Méndez, mi abogado. Él se encargará de todos los asuntos legales derivados de este lamentable incidente. ¿Incidente? La voz clara de doña Amelia resonó con fuerza inesperada. Comandante, hay algo más que usted necesita saber. Todos se volvieron hacia la cocinera, que mantenía la cabeza en alto con firmeza. Ayer por la tarde, dijo, escuché al señor Montenegro hablando por teléfono. Decía que había que deshacerse de Aurora. Que tenía que hacerse esta misma semana. Víctor dio un paso hacia ella, el rostro crispado, pero se detuvo al notar las miradas de los policías presentes. Su abogado lo tocó levemente en el brazo, una advertencia silenciosa. Esas son acusaciones muy graves, dijo el doctor Méndez con voz pausada. Y completamente infundadas. Mi cliente es la víctima aquí. Perdió un establo costoso y casi pierde caballos de alto valor. ¿Caballos de alto valor? Lucía no pudo contenerse. Quería deshacerse de Aurora porque ya no servía para las carreras. El señor Martínez se la regaló solo para burlarse de usted. El silencio que siguió fue como una tormenta contenida. Y aunque las respuestas aún estaban por venir, la verdad comenzaba a asomar, imparable como la luz del día. El rostro de Víctor Montenegro estaba teñido de un rojo intenso, una furia contenida que amenazaba con estallar en cualquier momento. A su lado, su abogado mostraba una incomodidad evidente, un nerviosismo que antes no se le había visto. El comandante Santos observaba la escena, su mirada alternando entre Lucía, Víctor y las marcas en el suelo, mientras una expresión pensativa se dibujaba lentamente en su rostro. Señor Montenegro, dijo con voz firme pero calmada, creo que será necesario que tengamos una conversación más detallada en la comandancia.
Aurora relinchó suavemente, como aprobando las palabras del comandante. Las huellas de sus patas, aún marcadas con cenizas, se habían convertido en testigos mudos e irrefutables de una verdad que ya no podía seguir ocultándose. El interrogatorio de Víctor Montenegro en la comandancia se prolongó durante horas. Mientras tanto, en la hacienda, un hallazgo inesperado cambió radicalmente el rumbo de la investigación. En la meticulosa pericia sobre los escombros, los investigadores encontraron un teléfono móvil parcialmente derretido, que pertenecía a Miguel, el capataz. El equipo técnico logró recuperar mensajes y llamadas que no solo implicaban a Víctor en el incendio provocado, sino que también evidenciaban una red de negocios turbios. Entre esos datos se encontraban conversaciones sobre apuestas ilegales en carreras de caballos, manipulación de resultados y hasta documentos falsificados de compra y venta de animales. Necesitamos proteger a la niña, dijo el comandante Santos con seriedad, mientras revisaba los documentos recuperados junto a Juan. Víctor Montenegro tiene conexiones muy poderosas, y ella ahora es nuestra testigo principal. Juan se pasó las manos por el rostro, cansado y preocupado, sus facciones reflejaban la tensión acumulada. Tal vez deberíamos alejarnos por un tiempo, comandante, propuso con un suspiro. Tengo parientes en el interior. No hará falta, interrumpió una voz conocida. Teodoro Martínez, el antiguo dueño de Aurora, apareció en la puerta de la comandancia. Su figura distinguida y ojos gentiles contrastaban fuertemente con la arrogancia habitual de Víctor Montenegro. Me enteré del incendio y vine de inmediato, dijo con determinación. Hace años que reúno pruebas contra Montenegro. Ha destruido muchas vidas con sus negocios oscuros. Lo que hizo con Aurora es solo la punta del iceberg. En ese instante, Lucía entró en la comandancia, acompañada por doña Amelia. La niña cargaba con cuidado una caja de cartón vieja en sus brazos. Comandante, llamó, su voz temblando entre la emoción. Encontré esto en el cuarto de Miguel, detrás del armario. Seguramente se le olvidó cuando huyó. Dentro de la caja había una verdadera mina de evidencias, registros de pagos irregulares, fotos comprometedoras y un diario detallado que Miguel había mantenido, en el que anotaba todas las actividades ilegales que realizaba para Víctor Montenegro. Esto es más que suficiente, declaró el comandante Santos, revisando los documentos. Esta vez, Montenegro no podrá escapar. Teodoro Martínez se acercó a Lucía con una sonrisa cálida. Eres una niña muy valiente, le dijo. Siempre supe que Aurora necesitaba a alguien especial, alguien capaz de ver más allá de las apariencias. ¿El señor le dio a ella de regalo a propósito? Preguntó Lucía, curiosa. Martínez rió suavemente. Aurora tiene un don para juzgar el carácter de las personas, explicó. Sabía que nunca se sometería a alguien como Montenegro, pero jamás imaginé que encontraría una amiga tan leal como tú. Un relincho familiar resonó desde el pequeño jardín frente a la comandancia. Aurora estaba allí, observando a través de la ventana, como si comprendiera que hablaban de ella. Señor Martínez, intervino Juan con cierto titubeo. Ahora que todo esto sucedió, ¿querrá usted recuperar a Aurora? El empresario miró largamente a Lucía y luego a la yegua. En realidad, tengo una propuesta diferente, respondió. Estoy abriendo un nuevo rancho enfocado en la equinoterapia, usando caballos para ayudar a personas con necesidades especiales. Necesito gente que realmente ame y entienda a los animales. Los ojos de Lucía se iluminaron, comprendiendo al instante la importancia de sus palabras. Señor Juan, continuó Martínez, me gustaría ofrecerle a usted el cargo de gerente del nuevo rancho. Lucía sonrió, segura. Creo que Aurora ya eligió a su entrenadora oficial, dijo, y doña Amelia, que había estado en silencio, no pudo contener las lágrimas de alegría. Esto es más que merecido, murmuró, abrazando a la niña. Justo en ese momento, una nueva conmoción irrumpió fuera de la comandancia. Víctor Montenegro estaba siendo escoltado hacia una patrulla policial, esposado. Su rostro, antes arrogante y seguro, ahora reflejaba una mezcla amarga de rabia y derrota. Al pasar junto a Lucía, se detuvo un instante, cruzando miradas con ella. No sabes con quién te has metido, muchacha, susurró con resentimiento. Ella sabe exactamente con quién se metió, respondió Martínez,
colocando una mano protectora en el hombro de Lucía. Y es alguien que finalmente recibió lo que merecía. Los días que siguieron a la prisión de Víctor Montenegro trajeron cambios profundos para todos. El antiguo establo, antes un lugar impregnado de miedo y tensión, comenzó a transformarse bajo la administración provisional de Teodoro Martínez. Mientras tanto, las preparaciones para el nuevo centro de equinoterapia avanzaban con paso firme. En una mañana especialmente soleada, Lucía llegó temprano al establo temporal donde Aurora y los demás caballos estaban alojados. El lugar era más sencillo que el antiguo establo, pero impregnado de una atmósfera de paz que nunca antes había existido. «Buenos días, pequeña entrenadora», la saludó doña Amelia, quien preparaba el desayuno para los empleados, esta vez con una sonrisa mucho más leve en el rostro. «Traje esos panqués de elote que tanto te gustan». Lucía le devolvió la sonrisa, pero su mirada pronto buscó a Aurora. La yegua parecía diferente en estos últimos días, más relajada, como si un gran peso se hubiera levantado de sus hombros. Sus cicatrices antiguas se veían menos marcadas, aunque Lucía sabía que eso solo era cosa de la mente. «¿Sabes qué?», dijo Juan, acercándose con una libreta en la mano. El señor Martínez trajo los documentos originales de Aurora. «Descubrimos que mañana es su cumpleaños». Los ojos de Lucía brillaron con emoción. «¿Podemos hacerle una fiesta?», preguntó con ilusión. «Papá, por favor». Juan rió, despeinándole cariñosamente el cabello. «¿Y por qué no?», dijo Lucía con una chispa en los ojos. «Después de todo lo que hemos vivido, creo que todos merecemos una gran celebración». La noticia de la fiesta de cumpleaños de Aurora se esparció como el viento entre los empleados de la hacienda. Uno a uno, se ofrecieron para colaborar con entusiasmo. Doña Amelia prometió hornear una torta especial de zanahorias y manzanas para la yegua homenajeada, mientras los caballerangos comenzaron a recolectar flores silvestres para adornar el establo como nunca antes. Lucía, mientras tanto, recibió una llamada de Teodoro Martínez, que justo llegaba para su inspección diaria del terreno. «¿Quieres echar un vistazo a los nuevos planos del rancho?», le preguntó, desplegando sobre una mesa de madera unos diseños vibrantes llenos de color y esperanza. En ellos se delineaban pistas de equinoterapia adaptadas, rampas de acceso para sillas de ruedas, y un establo amplio, moderno y lleno de luz. Martínez señaló un área especial con el dedo. «Este espacio será para Aurora. Tiene un don natural para tranquilizar a las personas. Será perfecta para trabajar con los niños». Lucía pasó la yema de los dedos por el papel, imaginando a la yegua en ese nuevo papel tan noble. «¿De verdad cree que le gustará?». «Estoy seguro», respondió él, con una sonrisa cálida. Aurora siempre fue especial. Solo necesitaba descubrir su propósito, igual que tú. Justo en ese instante, una patrulla policial se detuvo cerca del establo. El comandante Santos descendió con una gruesa carpeta bajo el brazo y una expresión decidida. «Buenas noticias», anunció mientras se acercaba al grupo. Miguel, el antiguo capataz, fue detenido cuando intentaba escapar del país. Aceptó colaborar con la justicia y ha revelado todos los detalles de las operaciones ilegales de Montenegro. «¿Y ahora qué sucederá?», preguntó Juan, visiblemente inquieto. «Montenegro y sus cómplices responderán ante la ley por múltiples crímenes», explicó el comandante. «Y lo mejor, parte del dinero recuperado será destinado a proyectos sociales». El juez quedó profundamente conmovido al conocer el proyecto de equinoterapia. Lucía, que había escuchado cada palabra, corrió a donde estaba Aurora. La yegua bajó la cabeza con ternura, permitiendo que la niña acariciara su hocico. «¿Oíste eso, Aurora? Vamos a ayudar a muchas personas, juntas». Aurora relinchó suavemente, como si comprendiera cada palabra. Sus ojos brillaban con la misma sabiduría serena de siempre. «Dicen que Dios escribe derecho en renglones torcidos», murmuró doña Amelia, con lágrimas en los ojos mientras observaba la escena. «¿Quién diría que de tanto dolor podrían hacer tanto bien?». Martínez asintió, pensativo. «A veces, necesitamos atravesar las peores tormentas para poder ver el arco iris». Y justo en ese momento, el cielo comenzó a cubrirse con nubes densas. Martínez alzó la vista y sonrió.
Será mejor que empecemos los preparativos para la gran fiesta de mañana. Lucía abrazó el cuello de Aurora, sintiendo la calidez de su pelaje y la fuerza de su espíritu. Juntas, habían sobrevivido al fuego, al miedo y a la oscuridad. Ahora, se abría ante ellas un nuevo capítulo, un tiempo de sanación, de esperanza y de amor. La mañana del cumpleaños amaneció con un resplandor dorado, como si el sol mismo quisiera unirse a la celebración. El establo temporal era irreconocible, guirnaldas de flores silvestres, cintas coloridas y una energía vibrante llenaban el ambiente. Los empleados habían trabajado toda la noche para dejarlo perfecto. Doña Amelia había llegado con el alba para preparar los bocadillos, panqués de elote, frutas frescas, zanahorias glaseadas y un pastel adornado con pétalos comestibles solo para Aurora. Jamás imaginé que acabaría horneando pasteles para caballos, rió mientras ajustaba su delantal floreado. Pero esta yegua, ella no es cualquier caballo. Es única, asintió Lucía con una sonrisa radiante. Es como si pudiera entender todo lo que ocurre a su alrededor. Desde temprano, el establo bullía de emoción. Teodoro Martínez había invitado a varias familias interesadas en el futuro programa de equinoterapia. Entre ellas, estaba María Clara, una niña de 8 años en silla de ruedas cuyos ojos brillaban de asombro. «Es hermosa», exclamó cuando vio a Aurora por primera vez. La yegua, como si reconociera la pureza de aquella pequeña alma, se acercó despacio, bajando la cabeza para que la niña pudiera acariciarla. «¿Lo viste?», susurró Lucía al padre de la niña, que observaba con los ojos vidriosos. «Aurora sabe exactamente cómo hacer que alguien se sienta especial. Igual que tú, mi pequeña», respondió él, abrazándola con ternura. «Tú también tienes ese don». La fiesta fue tomando vida con cada minuto. Más familias llegaron, muchos niños veían a un caballo por primera vez, y sus miradas eran de pura magia. Martínez caminaba entre los invitados, explicando cómo funcionaría el programa. Los caballos tienen una sensibilidad única. Pueden mejorar el equilibrio emocional, la coordinación motora, y sobre todo, la autoestima. Una sorpresa especial esperaba a Lucía. Martínez había invitado a Elena Santos, una especialista en equinoterapia, para brindarle una orientación inicial. «Tienes un talento natural», observó Elena al ver cómo Lucía guiaba a Aurora con delicadeza y firmeza. «Con el entrenamiento adecuado, ustedes dos pueden obrar milagros». El momento más emotivo llegó cuando todos se reunieron para cantarle las mañanitas a Aurora. Ella, con una corona de flores hecha por María Clara, parecía saber que era el alma de la fiesta. Su porte era majestuoso, pero su mirada, dulce y acogedora. «Hoy no es solo su cumpleaños», anunció Martínez, levantando su vaso de jugo para brindar. «Hoy celebramos el comienzo de algo mucho más grande, un lugar de sanación y transformación. Y todo comenzó gracias al coraje de una niña, y al corazón puro de una yegua extraordinaria». Lágrimas silenciosas comenzaron a deslizarse por el rostro de doña Amelia mientras servía el pastel con manos temblorosas. «¿Recuerdas cuando eras pequeñita y decías que querías trabajar con caballos?», le preguntó con ternura a Lucía. «Mira hasta dónde has llegado». La celebración continuó durante toda la tarde, con niños que se turnaban para acariciar a Aurora y a los demás caballos. Los padres conversaban animadamente, comentando los beneficios que el programa traería a sus hijos, mientras los empleados compartían emocionadas historias sobre las profundas transformaciones que ya habían presenciado en el rancho. Al final del día, cuando los últimos invitados se habían despedido, Lucía permaneció un momento a solas con Aurora. El sol se estaba ocultando en el horizonte, tiñendo el cielo con tonos rosados y dorados que parecían un lienzo perfecto para aquel instante. «Feliz cumpleaños, mi amiga», susurró Lucía, abrazando el cuello de la yegua con cariño. «Gracias por haber entrado en mi vida». Aurora respondió con un relincho suave y cálido, como si expresara que el agradecimiento era mutuo. Juntas, habían encontrado no solo una amistad profunda, sino también un propósito mucho más grande de lo que jamás podrían haber imaginado. Una semana después de la fiesta, las obras del nuevo centro de equinoterapia avanzaban a un ritmo acelerado. El terreno, que antes estaba dominado por la ostentación vacía del rancho Montenegro, se transformaba poco a poco en un espacio acogedor y funcional.
Lucía acompañaba cada cambio con fascinación, siempre con Aurora a su lado. Mira, aquí va a tener una rampa especial, explicaba ella, señalando las marcas en el suelo, para que los niños con dificultades de movilidad puedan montar en ti con mayor facilidad. La doctora Elena había comenzado a impartir entrenamiento especial a Lucía y Aurora 3 veces por semana. Ambas aprendían con dedicación las técnicas específicas necesarias para trabajar con niños con necesidades especiales. Para sorpresa de todos, Aurora demostraba una comprensión casi sobrenatural de cada ejercicio y de las necesidades de cada paciente. Es impresionante, comentó la doctora Elena durante una de las sesiones. Normalmente, entrenamos un caballo para la equinoterapia durante meses, pero Aurora parece saber exactamente qué hacer desde el primer momento. Una mañana particularmente importante, María Clara llegó para su primera sesión experimental. La niña en silla de ruedas, que se había enamorado de Aurora durante la fiesta, sería la primera paciente oficial del programa. Estoy nerviosa, confesó María Clara a Lucía mientras esperaban que la doctora Elena preparara los equipos especiales. Aurora también está un poquito nerviosa, respondió Lucía con una sonrisa gentil, aunque la yegua parecía tranquila y serena. Pero sabes, a veces estar nervioso es bueno. Significa que estamos a punto de hacer algo importante. Con la ayuda de Juan y un equipo especializado, María Clara fue cuidadosamente posicionada sobre Aurora. La yegua permaneció absolutamente inmóvil durante todo el proceso, como si entendiera la importancia del momento. Ahora, María Clara, indicó la doctora Elena, vamos a comenzar despacio. Aurora dará algunos pasos, y tú sentirás el movimiento, es como si estuvieras andando a través de ella. Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas cuando Aurora comenzó a moverse suavemente. Yo puedo sentirlo, exclamó maravillada. Es como si mis piernas estuvieran funcionando. Doña Amelia, que observaba la escena desde la puerta del establo, tuvo que apoyarse en la pared, emocionada hasta las lágrimas. Esto es un milagro, susurró, secándose los ojos con la punta de su delantal. La sesión duró apenas 20 minutos, pero su impacto fue inmenso. Cuando María Clara fue ayudada a regresar a su silla, su rostro brillaba de alegría. ¿Cuándo puedo volver? Fue la primera pregunta que hizo. 2 veces por semana, respondió la doctora Elena con una sonrisa. Y poco a poco iremos aumentando la duración de las sesiones. Teodoro Martínez, que había llegado discretamente para observar la sesión, se acercó a Lucía mientras los demás ayudaban a María Clara. ¿Sabes, pequeña?, dijo con voz cargada de emoción. Cuando le entregué a Aurora a Montenegro, pensé que estaba exponiendo su crueldad. Pero el destino tenía planes mucho más grandes. Lucía acarició pensativa el cuello de Aurora. ¿Cree usted que Aurora siempre supo cuál sería su verdadero propósito?, preguntó. Los caballos son seres extraordinarios, respondió Martínez. Ven nuestra alma, no nuestras limitaciones. Aurora rechazó a Montenegro porque vio la oscuridad en su corazón, y te escogió a ti porque vio tu luz. En ese momento, el padre de María Clara se acercó, con los ojos rojos por las lágrimas. Yo nunca había visto a mi hija tan feliz, dijo con voz quebrada. ¿Cómo podemos agradecerles? No hay nada que agradecer, respondió Lucía, sorprendiendo a todos con su madurez. Aurora es quien agradece la oportunidad de ayudar. La yegua relinchó suavemente, como confirmando las palabras de la niña. El sonido se mezcló con las risas de María Clara, que ya hacía planes para su próxima sesión. La doctora Elena observaba todo con una sonrisa satisfecha. Esto es solo el comienzo, dijo. Cada niño que venga aquí descubrirá su propia forma de conectarse con Aurora, y cada conexión será un pequeño milagro. Al final de aquel día especial, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Lucía permaneció un momento más junto a Aurora. Ambas contemplaban a los últimos trabajadores terminando las obras del día, mientras el sonido de las herramientas se mezclaba con el canto de los pájaros que regresaban a sus nidos. Las noticias sobre el éxito de la primera sesión de equinoterapia con María Clara se difundieron rápidamente por el pueblito. En pocos días, el teléfono del centro no dejaba de sonar con familias interesadas en inscribir a sus hijos en el programa. Teodoro Martínez tuvo que contratar a 2 secretarias más solo para organizar la lista de espera.
Es increíble cómo han cambiado las cosas, comentó Juan durante el desayuno, leyendo un reportaje en el periódico local sobre la transformación del antiguo rancho. Donde antes había miedo y tristeza, ahora solo se habla de esperanza. Lucía, mientras decoraba un mural con fotos de la primera sesión de María Clara, sonrió al leer el titular, Del lujo a la solidaridad, como una yegua y una niña transformaron un rancho. Mira, solo Aurora, llamó Lucía, mostrando el periódico a la yegua que pacía tranquila cerca de la ventana. Estamos famosas. Pero el verdadero cambio no se encontraba en los titulares de los periódicos, sino en los pequeños milagros diarios que empezaban a suceder en el centro. Carlos, un niño autista que nunca había pronunciado una palabra, sorprendió a todos al susurrar a Aurora durante su tercera sesión. Pedro, que padecía de ansiedad severa, logró dormir una noche entera por primera vez desde que comenzó el tratamiento. Doña Amelia, ahora coordinadora de la cocina del centro y encargada de preparar almuerzos nutritivos para los niños y sus familias, llevaba consigo un cuadernito donde anotaba cada historia especial que presenciaba. ¿Sabes, Lucía?, dijo una tarde mientras servía té a un grupo de madres que esperaban pacientemente a sus hijos. Estoy pensando en escribir un libro con las historias de Aurora. La idea del libro no tardó en ganar el apoyo entusiasta de todos. Incluso los niños comenzaron a participar, aportando dibujos y pequeños relatos sobre sus experiencias con la yegua. María Clara, que ya conseguía sentarse más erguida en su silla de ruedas gracias a las sesiones, pintó un retrato especialmente hermoso de Aurora, coronada con flores. Teodoro Martínez observaba todo con una evidente satisfacción. Una tarde, convocó a Lucía para una conversación especial. ¿Sabías que otras ciudades están interesadas en crear centros como el nuestro?, reveló, mostrando una carpeta llena de cartas y correos impresos. ¿Quieren conocer nuestro secreto? Lucía tomó los papeles, impresionada. ¿Y cuál es nuestro secreto?, preguntó. Martínez sonrió, mirando por la ventana donde Aurora guiaba con paciencia una sesión con un niño nuevo. El amor, pequeña. El amor verdadero transforma todo lo que toca. La doctora Elena había ampliado el programa para incluir también sesiones grupales, donde los niños no solo interactuaban con los caballos, sino también entre ellos. El patio del centro, antes silencioso y austero, ahora rebosaba de risas y charlas. Es como una sinfonía, observó Elena durante una reunión del equipo. Cada niño, cada caballo, cada terapeuta tiene un papel especial, pero Aurora es nuestra maestra. Una tarde inolvidable, el centro recibió una visita inesperada, el juez encargado del caso Montenegro. Había leído sobre el trabajo realizado y quiso comprobarlo personalmente. Extraordinario, comentó después de observar toda una sesión. Cuando destiné parte de los bienes confiscados para este proyecto, tenía dudas. Pero ahora, hizo una pausa, visiblemente emocionado, ahora veo que fue la mejor decisión que he tomado. El juez conversó largamente con Lucía y la doctora Elena sobre la posibilidad de expandir el programa a otras ciudades. A veces, reflexionó, necesitamos la lección de un niño y un animal para comprender el verdadero significado de la justicia. Al final de aquel día, mientras Lucía ayudaba a guardar los equipos, encontró algo especial, un dibujo olvidado por uno de los niños. Mostraba a Aurora con alas de ángel, volando sobre el centro. Mira esto, chacha, dijo ella, mostrando el dibujo a la yegua, que se acercó con curiosidad para olfatear el papel. Ellos te ven como un ángel. Aurora respondió con un relincho suave, como queriendo decir que los verdaderos ángeles eran los niños que llegaban allí, trayendo consigo coraje y esperanza. Lucía abrazó el cuello de la yegua, sintiendo la fuerza serena que emanaba de ella. Transformaste este lugar en un pedacito de cielo, susurró, y a todos nosotros también. 6 meses después de la inauguración oficial del centro de equinoterapia, en una fresca mañana de otoño, una noticia inesperada sacudió la tranquilidad del lugar. Víctor Montenegro había conseguido la libertad condicional gracias a su buen comportamiento y colaboración con la justicia. No se preocupen, aseguró el comandante Santos a Juan y Lucía, quienes habían acudido apresuradamente a la comandancia al enterarse de la noticia. Tiene prohibido acercarse al centro o a cualquiera de ustedes. Hay una orden de restricción.
Pero el miedo, una vez sembrado, echaba raíces profundas. Lucía notó que Aurora también percibía la tensión en el aire. La yegua estaba más alerta, sus orejas siempre atentas a cualquier ruido extraño. Ella siente que algo no está bien, comentó María Clara durante su sesión. La niña, que ahora podía mantenerse mucho más firme sobre Aurora, había desarrollado una sensibilidad especial para captar el humor y el ánimo de la yegua. Teodoro Martínez reforzó la seguridad del centro, contratando guardias y instalando cámaras. No vamos a permitir que el miedo nos paralice, declaró con firmeza durante una reunión con el equipo. El trabajo que hacemos aquí es más fuerte que cualquier amenaza. En una tarde particularmente agitada, mientras varios niños participaban en una sesión grupal, doña Amelia notó un carro desconocido estacionado cerca del portón principal. Su corazón se aceleró al reconocer al conductor, uno de los antiguos matones de Montenegro. Lucía, llamó con urgencia. Lleva a los niños adentro, rápido. La niña, que había madurado mucho en estos meses, entendió de inmediato la gravedad de la situación. Con calma y sin alarmar a los pequeños, organizó un juego de escondite que condujo a todos a la seguridad del edificio principal. Aurora, sin embargo, permaneció firme en el patio, erguida y vigilante como un guardián silencioso ante el peligro. «Entra, Aurora», rogó Lucía, intentando alar las riendas. Pero la yegua se mantuvo firme, con los ojos fijos en el portón. De repente, el chillido de neumáticos rasgó el aire. El carro arrancó a toda velocidad, dejando tras de sí una nube de polvo y un sobre marrón abandonado junto al portón. El comandante Santos llegó rápidamente para examinar el contenido. Era una carta de Montenegro, exigiendo una suma absurda de dinero para dejar el centro en paz. «No cambia», suspiró el comandante, guardando la carta como evidencia. «Sigue creyendo que puede resolver todo con amenazas y dinero». Pero aquella noche, algo inesperado sucedió. Las familias de los niños. Las familias atendidas por el centro, al enterarse de la amenaza, se organizaron de manera espontánea y en cuestión de pocas horas decenas de personas se congregaron frente al lugar, formando una corriente humana de protección inquebrantable. «Miren, solo miren», dijo Juan con el corazón henchido de emoción, observando desde la ventana. «Montenegro nunca entenderá esto. Él cree que el poder se mide en dinero, pero el verdadero poder está aquí, en la unión indestructible de las personas». María Clara, que había insistido en quedarse junto a sus padres durante la vigilia, acercó su silla de ruedas a Aurora. «No tengas miedo», le susurró dulcemente. «Ahora es nuestra vez de protegerte, como tú siempre nos protegiste a nosotros». La doctora Elena, que observaba aquella escena conmovida, no pudo contener las lágrimas. «Esto es mucho más que un centro de equinoterapia», murmuró con voz entrecortada. «Es una familia, una comunidad verdadera». Lucía, sentada en la hierba junto a Aurora, sentía un cóctel de miedo y determinación. Las luces de las velas que las personas sostenían creaban un círculo cálido de luz que rodeaba el centro, como una barrera mágica que ahuyentaba la oscuridad. «¿Sabes, Aurora?», murmuró con ternura. «Creo que por fin entendí por qué hoy no quisiste entrar. Tú sabías que no estábamos solas, que nunca lo estuvimos». La yegua apoyó suavemente su hocico en el hombro de la niña, como hacía siempre en los momentos más importantes. Alrededor de ellas, las voces de la gente se entrelazaban en conversaciones y canciones, transformando aquella noche de miedo en una verdadera celebración de coraje y unión. Teodoro Martínez, de pie junto al portón principal, observaba la escena con una sonrisa serena. «Montenegro nunca entenderá», se dijo a sí mismo. «Hay cosas que ni el dinero puede comprar, ni la maldad destruir». La noticia sobre la tentativa de extorsión de Montenegro se difundió rápidamente por toda la ciudad, pero lo que él no esperaba era la reacción en cadena que sus amenazas despertarían. A la mañana siguiente, tras la vigilia, el centro amaneció protegido no solo por las familias de los niños, sino por una multitud entera de vecinos de la comunidad. «Es increíble», comentó doña Amelia mientras servía café y galletas a los voluntarios que se turnaban para vigilar el lugar. «Cuanto más intenta asustarnos, más fuerza ganamos». El comandante Santos coordinaba personalmente la seguridad, trabajando en estrecha colaboración con la comunidad.
Cámaras de vigilancia se instalaron en todo el vecindario y los residentes crearon grupos de vigilancia para monitorear cualquier movimiento sospechoso. Una tarde, mientras Lucía conducía a Aurora en una sesión especialmente emotiva con un par de gemelos que estaban aprendiendo a caminar, una conmoción estalló cerca del portón principal. Miguel, el antiguo capataz de Montenegro, se había entregado a la policía. No pude más con el peso en la conciencia, declaró solemnemente, entregando al comandante Santos una carpeta repleta de documentos. Aquí está todo, pruebas de todas las actividades ilegales de Montenegro, incluyendo cuentas en paraísos fiscales y esquemas de lavado de dinero. La confesión de Miguel fue el golpe final contra las pretensiones de Montenegro. Gracias a las nuevas evidencias, la libertad condicional fue revocada, y él fue enviado de nuevo a prisión, esta vez con una sentencia mucho más larga. ¿Sabes qué fue lo que me hizo cambiar de idea?, preguntó Miguel a Lucía después de prestar su declaración. Ver el trabajo que ustedes hacen aquí, ver cómo Aurora, a quien Montenegro quiso destruir, ahora ayuda a tantos niños. Eso me hizo decidir de qué lado de la historia quería estar. Teodoro Martínez organizó una reunión especial con todas las familias para compartir las buenas noticias. El salón principal del centro estaba abarrotado, con gente incluso de pie en los rincones. Hoy no solo celebramos el fin de una amenaza, dijo él con la voz cargada de emoción. Celebramos la victoria del amor sobre el miedo, de la unión sobre la codicia. María Clara, que ahora podía dar algunos pasos apoyándose en sus muletas, pidió la palabra entre lágrimas. Contó cómo el centro había transformado su vida. Antes de conocer a Aurora y a Lucía, creía que estaba sola, dijo con voz pequeña, pero llena de firmeza. Ahora sé que familia no es solo quien nace con nosotros, sino quien elige quedarse a nuestro lado. Sus palabras tocaron el corazón de todos los presentes. Padres abrazaban a sus hijos, empleados se emocionaban, y hasta el comandante Santos, discretamente, se secaba las lágrimas. Aurora, que observaba desde la puerta del salón, relinchó suavemente, como queriendo unirse a ese momento tan especial. Lucía corrió hacia ella y abrazó su cuello. Tú siempre supiste, ¿verdad?, susurró la niña. Siempre supiste que el amor es más fuerte que cualquier maldad. Doña Amelia, que había terminado de escribir su libro sobre las historias del centro, anunció que todas las ganancias de las ventas serían destinadas a un fondo para ayudar a más familias a acceder a la equinoterapia. Porque cada niño merece la oportunidad de descubrir su propia fuerza, declaró, mostrando la tapa del libro, donde Aurora aparecía rodeada de sonrisas infantiles. La doctora Elena aprovechó la ocasión para compartir los impresionantes resultados del programa. Niños que antes se movían con dificultad ahora daban sus primeros pasos, otros que no hablaban comenzaban a comunicarse, y algunos que vivían aislados hacían sus primeros amigos. Pero el mayor milagro, concluyó, no son solo las transformaciones físicas, sino ver cómo cada persona que cruza estas puertas aprende algo invaluable sobre coraje, perseverancia y amor incondicional. Juan, observando a su hija junto a Aurora, pensó en cuánto había cambiado la vida desde aquella terrible noche del incendio. Lo que parecía un final oscuro se había convertido en un nuevo comienzo, no solo para ellos, sino para toda la comunidad. A veces, reflexionó en voz alta, necesitamos atravesar tempestades para descubrir que somos mucho más fuertes de lo que imaginábamos. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo con tonos rosas y dorados. Las familias empezaban a despedirse, pero todas sabían que regresarían al día siguiente. No por miedo ni por necesidad de protección, sino porque aquel lugar se había convertido en un verdadero hogar. Un año había pasado desde aquella noche Desde aquella vigilia, el centro de equinoterapia había experimentado un crecimiento que superaba incluso las expectativas más optimistas. Lo que antes fuera el opulento y frío rancho de Montenegro, ahora se había transformado en un santuario de sanación y esperanza, donde los jardines florecían con colores vivos y las risas de los niños resonaban alegremente por cada rincón. En una mañana especial de primavera, el centro se preparaba para una celebración de enorme significado, la graduación de la primera generación de niños que había completado el programa completo de terapia. Entre ellos estaba María Clara, que ahora caminaba con soltura, apoyándose apenas en un bastón. Es como un sueño hecho realidad, decía la niña,
mientras ayudaba a Lucía a adornar a Aurora para la ceremonia. La yegua, paciente y dócil como siempre, se dejaba embellecer con cintas coloridas y flores frescas que resaltaban su nobleza. ¿Recuerdas cuando apenas lograba sentarme en la silla de ruedas?, dijo Lucía sonriendo, evocando el inicio de aquel camino tan difícil. Aurora siempre supo que lo lograrías, ella ve la fuerza que hay dentro de cada persona. El patio del centro estaba impecablemente decorado para la ocasión. Sillas blancas formaban un semicírculo frente a un pequeño escenario donde cada niño recibiría su certificado de culminación. Doña Amelia había preparado un banquete especial y su libro, Las historias de Aurora, estaba expuesto en una mesa decorada, ya en su tercera edición. Teodoro Martínez, elegantemente vestido para el evento, conversaba con visitantes venidos de otras ciudades, ansiosos por conocer aquel proyecto único. 3 nuevos centros de equinoterapia ya estaban en construcción, inspirados en el modelo que ellos habían creado. El secreto es simple, explicaba Teodoro con humildad. Trato a cada niño como único, a cada animal como especial, y dejo que el amor haga el gesto. La doctora Elena reunió a todos los niños para un último ensayo de la presentación que ofrecerían durante la ceremonia. Ellos habían preparado una canción especial, con letra escrita por ellos mismos, que relataba sus propias historias de superación y esperanza. Juan, observando los preparativos, no podía contener la emoción. Su hija, ahora con 11 años, guiaba a los niños más pequeños con una madurez sorprendente. Lucía se había convertido en una instructora asistente, trabajando junto a la doctora Elena y desarrollando una sensibilidad única para entender las necesidades de cada niño. Ella heredó eso de su madre, comentó doña Amelia, acercándose con una bandeja de bocadillos, ese modo especial de mirar con el corazón. Cuando la ceremonia comenzó, Aurora fue conducida al centro del patio por Lucía. La yegua, majestuosa en su sencilla grandeza, parecía comprender la importancia de aquel instante. Uno a uno, los niños subieron al escenario para recibir sus certificados, compartiendo pequeñas historias de transformación. Aurora me enseñó que ser diferente no significa ser menos, dijo Pedro, un niño que antes sufría ansiedad y que ahora hablaba con confianza ante todos. Ella es diferente de todos los caballos, y es precisamente eso lo que la hace tan especial. María Clara, la última en hablar, sorprendió a todos cuando dejó su bastón a un lado, caminando sola hasta el escenario. Sus pasos eran lentos, pero firmes, y sus ojos brillaban con una determinación profunda. Cuando llegué aquí, dijo con voz clara, que resonó en todo el salón, creía que mis sueños tenían límites. Aurora y Lucía me mostraron que los únicos límites que existen son los que nosotros mismos colocamos en nuestra mente. Al finalizar la ceremonia, mientras las familias celebraban y los niños corrían felices por el patio, Lucía llevó a Aurora a su lugar favorito, una pequeña loma desde donde podían contemplar todo el centro. Mira todo lo que has hecho, susurró Lucía al oído de la yegua. Has transformado un lugar de miedo en un refugio de amor, has cambiado lágrimas en sonrisas. Aurora relinchó suavemente, como solía hacer en los momentos más significativos. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, pintando el cielo con colores que parecían celebrar junto a ellos. Desde ese punto podían ver las obras del nuevo alojamiento, que se construía para recibir a familias de otras ciudades. Podían contemplar el jardín sensorial, que los mismos niños habían ayudado a plantar. Podían ver la vida vibrando en cada rincón de aquel lugar que, tiempo atrás, había sido símbolo de codicia y ahora se erguía como un monumento al amor y a la superación. ¿Sabes una cosa, Aurora?, dijo Lucía, abrazando el cuello de la yegua. Creo que finalmente entendí cuál es la mayor lección que tú nos has enseñado. No importa cuán oscura sea la noche, el amor siempre encuentra un camino para hacer que el sol vuelva a brillar.